Tema 1. Comportamiento en caso de accidente de tráfico. 1. Comportamiento en caso de accidente. 2. Medidas a adoptar. 2.1. Medidas en relación con la seguridad de la circulación. 2.2. Medidas en relación con las víctimas. 2.3. Medidas en relación con la comunicación de la propia identidad a otras personas implicadas. 2.4. Medidas en relación con la autoridad o sus agentes. 2.5. ¿A quién afecta las anteriores medidas? 2.6. Medidas en relación con la compañía aseguradora. 2.7. Medidas en relación con el remolque de vehículos accidentados. 3. Medidas a adoptar en casos especiales. 4. La importancia del auxilio a los heridos en caso de accidente de tráfico, la prevención de las lesiones. 5. El delito de omisión de deber de socorro. Y 6. Botiquín de primeros auxilios y pequeñas curas. 1. Comportamiento en caso de accidente. Las vías por las que discurre el tráfico han de ser un lugar de convivencia entre los usuarios que las comparten. Esta convivencia exige, por una parte, que el uso compartido de las mismas sea armónico, seguro, respetuoso y solidario. Y por otra, la obligación de auxiliar a aquellas de sus usuarios que, como consecuencia de una emergencia, estén necesitados de ayuda y colaboración. De ahí la necesidad de que los conductores y demás usuarios de las vías, así como los profesionales de la enseñanza de la conducción, estén formados y motivados en y para la convivencia vial, con el fin de conseguir que los objetivos de la solidaridad, el respeto mutuo, el civismo, el auxilio, el accidentado, etcétera, sean efectivamente practicados, hechos realidad en cuantas ocasiones sea preciso. Los conductores y demás usuarios de las vías que se vean implicados en un accidente de tráfico están obligados a adoptar las medidas necesarias para auxiliar o solicitar auxilio para atender a las víctimas si las hubiere, prestar su colaboración para evitar mayores peligros o daños, restablecer en la medida de lo posible la seguridad de la circulación, esclarecer los hechos y colaborar con la autoridad o sus agentes. Salvo en los casos en que manifiestamente no sea necesaria su colaboración, las mismas medidas están obligados a adoptar en cuanto les sea posible los demás conductores y usuarios que no estén implicados en el accidente, lo presencien o tengan conocimiento de él. 2. Medidas a adoptar. Todo conductor u usuario de la vía implicado en un accidente de circulación en la medida de lo posible deberá detenerse en cuanto sea posible, pero evitando crear un nuevo peligro para la circulación. Nadie debe huir de sus obligaciones y responsabilidades para con los demás. Los conductores y usuarios deben ser conscientes de que con su ayuda pueden contribuir a aminorar los efectos del accidente y evitar que se incrementen. Colaborar y ayudar son manifestaciones de un elemento de deber de solidaridad. Hacerse una idea del conjunto de las circunstancias y consecuencias del accidente, que le permitan establecer un orden de preferencia respecto a las medidas a adoptar para garantizar la seguridad de la circulación, auxiliar a las víctimas, facilitar su identidad y colaborar con la autoridad o sus agentes. Es fundamental no precipitarse y mantener la calma, porque el nerviosismo solo puede contribuir a incrementar la confusión e impedir establecer un orden de preferencias según la situación. Avisar a través del Servicio Integral de Emergencia 112, informando que se ha producido el accidente, del lugar y circunstancias cuando aparentemente hubiera resultado herida o muerta alguna persona, sea necesario para restablecer la seguridad de la circulación. Alguna de las personas implicadas en el accidente lo solicite. No será necesario avisar a la autoridad o a sus agentes si solo se han producido heridas claramente leves. La seguridad de la circulación está restablecida y ninguna de las personas implicadas en el accidente lo solicita. Auxiliar a los heridos una vez solicitado el auxilio sanitario. Es importante dar conocimiento de la magnitud aparente del siniestro, número de víctimas, posible gravedad de las mismas y características del accidente. Permanecer o volver al lugar del accidente hasta la llegada de la ayuda. No será necesario permanecer o volver al lugar del accidente cuando hubiera sido autorizado por la autoridad o sus agentes a abandonar el lugar o debiera prestar auxilio a los heridos o ser el mismo atendido, ni cuando solo se hayan producido heridas claramente leves. La seguridad de la circulación está restablecida y ninguna de las personas implicadas en el accidente lo solicita. Esforzarse por restablecer o mantener la seguridad de la circulación. Evitar la modificación del estado de las cosas y de las huellas u otras pruebas que puedan ser útiles para determinar la responsabilidad en aquellos casos en que aparentemente hubiera resultado muerta o gravemente herida alguna persona o se hubiera avisado a la autoridad o a sus agentes.
Se podrá excepcionalmente modificar el estado de las cosas cuando de no hacerlo se perjudica la seguridad de los heridos o de la circulación. Comunicar en todo caso su identidad a otras personas implicadas en el accidente si lo pidieran. Facilitar los datos del vehículo a otras personas implicadas en el accidente si se lo pidieren. Las medidas a adoptar en caso de accidente se pueden agrupar en medidas en relación con la seguridad de la circulación, medidas en relación con las víctimas, medidas en relación con la comunicación de la propia identidad a otras personas implicadas en el accidente, medidas en relación con la autoridad o sus agentes, medidas en relación con la compañía aseguradora, medidas en relación con el remolque de los vehículos accidentados. 2.1. Medidas en relación con la seguridad de la circulación. Si se trata de un conductor no implicado en el accidente, deberá detener el vehículo que conduce en lugar seguro y donde no perjudica la circulación, situándolo fuera de la calzada y cumpliendo las normas de estacionamiento siempre que sea posible. Una vez detenido, parar el motor, cortar el encendido e inmovilizar con el freno de estacionamiento. Los conductores de los vehículos implicados en el accidente o, si estos no pudieran hacerlo por cualquier usuario de la vía implicado o no, deberán cortar el encendido de los vehículos implicados si fuera necesario, señalizar convenientemente en tanto queda expedita la vía, el vehículo o vehículos accidentados o el obstáculo creado para advertir de ello a los demás conductores y usuarios de la vía. Para ello se debe encender la señal de emergencia tanto de día como de noche. Encender las luces de posición cuando por la hora las condiciones meteorológicas o ambientales o cualquier otra circunstancia análoga o el lugar fuera obligatorio su uso. Es obligatorio el uso de las luces de posición entre la puesta y la salida del sol, cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, como en el caso de niebla, lluvia intensa, nevada, nubes de humo, de polvo o cualquier otra circunstancia análoga, en los túneles o tramos de vía afectados por la señal túnel. Colocar los dispositivos de preseñalización de peligro reglamentarios, salvo que las condiciones de la circulación no permitan hacerlo. Tales dispositivos se colocarán con un vértice hacia arriba y apoyado en uno de sus lados, uno por delante y otro por detrás del vehículo o la carga, excepto en calzada de sentido único, o de más de 3 carriles en las que será suficiente con el de la parte posterior, a 50 metros de distancia como mínimo del vehículo o su carga, y en forma tal que sean visibles desde 100 metros al menos por los conductores de los demás vehículos que se aproximen. Aquí nos está hablando de la señal V16, los triángulos de preseñalización de peligro, que todavía están vigentes hasta que entren en vigor la V16, la luz de geolocalización por satélite y de emergencia, que tiene que tener geolocalizador. Las que hoy en día tenemos todavía no lo llevan. Procurar colocar el vehículo o la carga caída sobre la calzada fuera de la misma o en el lugar donde suponga un menor obstáculo a la circulación, pudiendo en su caso utilizarse el arcén o la mediana si fuera preciso. Estas operaciones no se realizarán salvo que de no realizarse se perjudique la seguridad de los heridos o de la circulación, si aparentemente hubiera resultado muerta o gravemente herida alguna persona o se hubiera avisado a la autoridad o a sus agentes, porque como antes se ha indicado, cuando se dan estas circunstancias se debe evitar la modificación del estado de las cosas y de las huellas u otras pruebas que puedan ser útiles para determinar la responsabilidad. Siempre que sea factible, se debe sacar el vehículo de la calzada y situarlo cumpliendo las normas de estacionamiento si ello es posible. Adoptar las medidas oportunas para que el vehículo y la carga sean retirados de la vía en el menor tiempo posible. Pedir auxilio si fuera preciso a través del 112. ¿Por qué siempre decimos 112? Porque si tú a un niño pequeño le dices de marcar el 112, a lo mejor no se aclara, pero si le dices de marcar el 112, puede salvarnos la vida en cualquier situación. En caso de incendio, utilizar el extintor o extintores de los vehículos implicados o presentes y en su defecto mantas, tierra o arena, nunca agua. Iluminar el lugar donde se produjo el accidente, si ello fuera necesario y posible, con las luces de otros vehículos colocados perpendicularmente a la calzada y fuera de ella, es decir, formando una T. No fumar, encender cerillas o hacer fuego ni permitir que lo hagan otros. No invadir la calzada si es posible. Si fuera inevitablemente invadir la calzada, hacerlo con las máximas garantías de seguridad.
Tanto si se permanece en el arcén como si en caso de necesidad se invade la calzada para auxiliar a las víctimas o prestar colaboración para evitar mayores peligros o daños o restablecer la seguridad de la circulación, los peatones deben circular provistos de un chaleco reflectante de alta visibilidad para hacerse visible a los conductores que se aproximen. Es obligatorio por razones de seguridad llevar en el vehículo un chaleco reflectante homologado dispuesto para ser utilizado como peatón en estos casos de emergencia. Es recomendable llevar más de uno con el fin de proteger en caso necesario al resto de ocupantes. Se ha de tener presente que los chalecos tienen periodo de caducidad y que, superado este, no existe garantía de que mantengan sus propiedades. Invadir la calzada para prestar auxilio, colaborar o restablecer la seguridad de la circulación no quiere decir que esté permitido transitar por ella. Transitar por la calzada es un comportamiento a evitar y que en autopistas y autovías está expresamente prohibido a todos los ocupantes de los vehículos inmovilizados. 2.2. Medidas en relación con las víctimas. Prestar a los heridos el auxilio que resulte más adecuado según las circunstancias. Recabar con la máxima urgencia auxilio sanitario a través del número 112, que da respuesta integral a las emergencias utilizando el medio más rápido, como es el teléfono móvil. Avisar a la autoridad o sus agentes si aparentemente hubiera resultado herida o muerta alguna persona o cuando lo pida alguna de las personas implicadas en el accidente. Establecer un ambiente de seguridad, tranquilizar a las víctimas y buscar la colaboración de otras personas para pedir auxilio, para auxiliar a las víctimas, etc. No estorbarse en la atención a los accidentados. Es preferible que actúen pocos pero entrenados que muchos y de forma desordenada. Tratar al accidentado con el máximo cuidado y seguridad. Dirigir la atención y ayuda en primer lugar hacia las víctimas inconscientes o con dificultades respiratorias graves o hemorragia masiva. No dar a los heridos como norma general comida, bebida o medicación, y menos bebidas alcohólicas, y evitar que los heridos anden o hacerlos andar por la vía. 2.3. Medidas en relación con la comunicación de la propia identidad a otras personas implicadas. Identificarse y comunicar su identidad a otras personas implicadas en el accidente si lo pidieren. Facilitar los datos del vehículo relativos a la matrícula, permiso de circulación y seguros a otras personas implicadas en el accidente si lo pidieren. Cuando solo se hubieran causado daños materiales de pequeña consideración, lo más acertado es llegar a un acuerdo entre los implicados y ponerle el hecho en conocimiento de la compañía o compañías aseguradoras. Es lo que llamamos el parte amistoso de accidente o el parte europeo de accidente. Cuando solo se hubieran ocasionado daños materiales y alguna parte afectada no estuviera presente, el causante debe tomar medidas adecuadas para proporcionarle cuanto antes su nombre y dirección, bien directamente o en su defecto por intermedio de los agentes de la autoridad. 2.4. Medidas en relación con la autoridad o sus agentes. Facilitar los datos de filiación y domicilio y documento personal como son el DNI, permiso de conducción, etc. Facilitar los datos del vehículo y su documentación como son el permiso de circulación, tarjeta de inspección técnica, seguros, etc. Proporcionar información sobre cómo se produjo el accidente para constancia en el atestado de diligencia que se instruya, describiendo con exactitud y fidelidad las circunstancias del hecho. Someterse a las pruebas de alcoholemia, así como a las pruebas para la detección de drogas. 2.5. ¿A quiénes afectan las anteriores medidas? Las medidas enumeradas no referidas exclusivamente a los conductores usuarios de la vía implicados en un accidente de circulación deben ser adoptadas como antes se ha indicado, igualmente por todo conductor u usuario de la vía que sin estar implicado presencie, advierta o tenga conocimiento de que se ha producido un accidente de circulación. Los usuarios que adviertan el accidente pero no estén implicados en el mismo no estarán obligados a cumplimentar dichas medidas en los siguientes casos. Cuando manifiestamente no sea necesaria su colaboración. En estos casos, cerciorados de que su colaboración no es necesaria, lo que proceda es continuar la marcha y alejarse del lugar para no dificultar ni obstaculizar la circulación y las medidas de auxilio. Cuando se haya personado ya en el lugar del hecho la autoridad o sus agentes, cuando así sea seguir las indicaciones de los agentes y que la curiosidad no sea motivo para dificultar u obstaculizar la circulación. Cuando no le afecten las medidas como son, por ejemplo, las relativas a las pruebas de alcoholemia y la detección de drogas. 2.6. Medidas en relación con la compañía aseguradora. Los conductores de vehículos implicados que hayan sufrido o causado daños deberán dar cuenta del accidente en el más breve plazo posible a la compañía aseguradora con la que tengan concertado el seguro. Cuando veamos el tema de seguros ya veremos cuáles son los plazos para notificar esto.
2.7. Medidas en relación con el remolque de vehículos accidentados. Como norma general, el remolque de un vehículo accidentado o averiado solo deberá efectuarse por otro específicamente destinado a este fin, es decir, por un vehículo grúa. Excepcionalmente y siempre en las debidas condiciones de seguridad, se permite el arrastre por otros vehículos, pero solo hasta el lugar más próximo donde pueda quedar convenientemente inmovilizado y sin entorpecer la circulación. En ningún caso será aplicable dicha excepción en las autopistas o autovías en las que el remolque deberá hacerse en todo caso con vehículo grúa. Cuando el accidente o emergencia se produzca en autopista, los vehículos afectados que no precisen ser remolcados y puedan seguir circulando pero a velocidad normalmente reducida, considerándose como tal la que sea inferior a 60 km por hora, deberán abandonar la autopista por la primera salida. 3. Medidas a adoptar en casos especiales. En caso de accidente, avería u otra emergencia de un vehículo que transporte mercancías peligrosas, se actuará de la forma siguiente. El conductor o su ayudante, en su caso, adoptarán inmediatamente las medidas que se determinen en las instrucciones escritas para el conductor, facilitadas por el fabricante o el expedidor, para cada materia o clase de materia transportada, y aquellas otras que figuren en la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, o las normas establecidas en la legislación sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera o en el ADR, procediendo seguidamente a informar de la avería, accidente o incidente al teléfono de emergencias que corresponda. Cuando el conductor o su ayudante estén imposibilitados para actuar, los demás conductores, usuarios o cualquier persona que advierta la normal inmovilización o estado del vehículo deberán abstenerse de actuar o intervenir directamente sobre la mercancía, dar cuenta inmediatamente del hecho y facilitar información inicial del mismo a través del número 112, que da respuesta integral a las emergencias. Dicha comunicación ha de realizarse por el procedimiento más rápido y eficaz. Procurar alertar del peligro existente a quienes puedan resultar afectados y auxiliar en su caso a las víctimas, pero absteniéndose de actuar sobre la carga o el vehículo. La comunicación en caso de accidente, la autoridad o sus agentes se efectuará por el medio más rápido e incluirá información especialmente sobre el lugar donde se ha producido el accidente, el estado del vehículo implicado y características del suceso, datos sobre las materias peligrosas transportadas, entre otros los números si los hubiera consignados en los paneles rectangulares de color naranja. El panel rectangular de color naranja es la V11. En la parte superior nos va a decir los dos números o tres con la X y la lleva, el tipo al grupo al que pertenecen, y los cuatro números de abajo son el número ONU, que es un número internacional que nos va a decir qué materia transporta ese vehículo. De color naranja, que los vehículos que transportan mercancías peligrosas llevan colocados en la parte delantera y trasera. Ello es necesario para identificar la clase de mercancía transportada y el peligro o peligros de la misma a fin de que los servicios correspondientes puedan disponer de medios y medidas adecuadas. Existencia de víctimas, si las hubiese. Cuantas circunstancias sea posible para proporcionar la rápida y eficaz actuación de los servicios de socorro, como son condiciones meteorológicas y aquellas circunstancias que se consideran de interés para valorar los posibles efectos del accidente sobre la seguridad de las personas, los bienes o el medio ambiente y las posibilidades de intervención preventiva. 4. Importancia del auxilio inicial a los heridos en caso de accidente de tráfico. La prevención de las lesiones. Como iremos viendo a lo largo de este texto, las lesiones ocasionadas en los accidentes de tráfico son de extraordinaria gravedad y con una alta mortalidad en los primeros momentos. Según el European Emergency Data, el trauma grave es una de las entidades clínicas que más se benefician de una eficaz atención precoz. Por tanto, el factor tiempo es uno de los elementos principales una vez que se produce el accidente. El herido debe llegar al centro hospitalario útil, aquel en el que se va a realizar el tratamiento definitivo de sus lesiones, en el menor tiempo posible. Reducir el tiempo en que el accidentado recibe la atención definitiva a sus lesiones disminuye la mortalidad y reduce las secuelas. Según Perales y Coles, para reducir los tiempos de asistencia se deben cumplir las siguientes premisas. 1. Aviso rápido del accidente a los servicios de emergencia a través de un servicio integral de urgencias y emergencias. 112. 2. Inicio de un tratamiento in situ de forma inmediata. Atención extrahospitalaria precoz y adecuada.
3. Medio de transporte que permite la continuidad de los cuidados hasta la llegada al hospital. Atención extrahospitalaria precoz y adecuada. 4. Transporte urgente hasta el centro hospitalario más próximo capacitado para prestar el tratamiento definitivo. Centro útil. Atención urgente en hospital útil. La asistencia al accidentado depende inicialmente de los testigos del accidente, que habitualmente son los ocupantes de otro u otros vehículos. Ellos, al ser los primeros que se enfrentan al accidente, son los que ponen en marcha la denominada cadena asistencial del accidente de tráfico, que comienza por la petición de ayuda a través de un servicio de asistencia integral. Esto es que incluye la actuación de todos los agentes necesarios en el mismo, profesionales sanitarios, bomberos, agentes de la autoridad, y que dicha actuación se efectúe de modo coordinado. En la figura 1 se muestran los componentes de la citada cadena, también llamada cadena de supervivencia. Aquí tenemos la cadena de supervivencia, ¿vale? Accidente, petición de ayuda 112, actuaciones prioritarias, respuesta sanitaria, tratamiento médico in situ, transporte especializado, atención hospitalaria, rehabilitación y reinserción social. Hay que tener en cuenta que con el objetivo de la asistencia no debe ser el traslado inmediato del herido al hospital, sino en primer lugar la atención in situ del mismo. El traslado no se debe hacer hasta que no se haya realizado sobre el herido las oportunas actuaciones para conseguir un mantenimiento vital estable, que permita el traslado con el mínimo riesgo y un posterior tratamiento en las mejores condiciones posibles. Si la cadena asistencial no se contempla o se actúa de modo descoordinado, el lesionado puede sufrir serios perjuicios. Por ello, es imprescindible que todo ciudadano conozca cuál es la atención correcta en caso de accidente. Dicha actuación debe consistir en alertar inmediatamente a los servicios sanitarios, evitar nuevos lesionados en un accidente de tráfico, prevenir ciertas complicaciones evitables, atender a los accidentados hasta que acuda la asistencia sanitaria y colaborar con las autoridades o sus agentes. Para que estos conocimientos lleguen a los ciudadanos es necesario desarrollar programas de educación sanitaria. En este sentido, desde hace tiempo se ha venido recomendando la realización de formación en técnicas de soporte vital básico en determinados colectivos, entre los que se incluyen conductores de vehículos como requisito para la obtención del permiso de conducción, conductores profesionales de vehículos como requisito para la obtención y la revisión del permiso de conducción y centros escolares de enseñanza general. La enseñanza de las técnicas de soporte vital básico debe ir siempre acompañada de las prácticas correspondientes. Es importante que exista un monitor de prácticas con suficientes conocimientos sanitarios y grupos reducidos de alumnos. La primera persona que se acerca a un accidentado es casi siempre el conductor o pasajero del vehículo o vehículos que circula por el lugar del accidente en ese momento. La actitud de estos auxiliadores improvisados no es, por tanto, intrascendente. Al contrario, a menudo es decisivo el modo de actuar del auxiliador. Una actuación desafortunada o la ausencia de los cuidados elementales puede ocasionar el fallecimiento de la víctima o el agravamiento de las lesiones producidas en el accidente, que quizá perduren para toda su vida. Teniendo en cuenta la responsabilidad que se desprende de ello, y pensando además que por el mero hecho de utilizar el vehículo es fácil verse obligado a auxiliar a una víctima, es lógico que se planteen algunas dudas inquietantes. ¿Es precisa una formación especial para auxiliar y ayudar a un herido? ¿Es mejor actuar o inhibirse en estos casos? La realidad es que para auxiliar y ayudar a las víctimas de un accidente son suficientes unas pocas ideas, pero muy claras, sobre lo que hay o lo que no hay que hacer. Aun cuando es cierto que muchas veces lo mejor será no hacer nada, en comportamiento debe ser tomado de modo activo, es decir, tras haberse asegurado de que nada es lo que hay que hacer. Una conducta correcta de quien auxilia en el primer momento al herido en un accidente de tráfico es de gran importancia y trascendencia, ya que puede disminuir la mortalidad en un 30% y las secuelas graves en porcentajes similares. Hay que recordar que aún existen accidentados que son trasladados muchas veces erróneamente en vehículo particular y que gran parte de los fallecidos mueren en las primeras horas tras el accidente, algunas veces por falta de auxilio, otras porque el auxilio prestado no fue el que procedía o se hizo de forma inadecuada. En España, la mitad de las discapacidades graves se producen en accidente de tráfico y casi una cuarta parte de ellas podrían haber sido evitadas si se hubiera realizado un traslado adecuado profesional de las víctimas. Así, se estima que un 10% de los fallecidos en el lugar del accidente y un 30% de los muertos durante el traslado al centro hospitalario hubieran podido salvar sus vidas de haber recibido el tratamiento adecuado en ese momento. Conclusión.
Para cualquier conductor, auxiliar y prestar inmediata a los heridos en accidente de tráfico es además una responsabilidad ineludible y de primordial importancia, algo que al mismo tiempo es fácilmente realizable conociendo algunos conceptos básicos. Yo siempre digo que la primera asistencia en la cadena asistencial, en lo de la regla PAS de proteger, avisar y socorrer, protegiendo y avisando protegiendo el lugar. Primero protegiéndote tú, luego el lugar y luego avisando a los servicios de urgencia, ya es mucha asistencia, el inicio de la cadena asistencial. Aunque no sepamos hacer nada, pues al menos tranquilizar a los heridos en la medida de lo posible y si es necesario, pues taparlos con una manta tanto en invierno como en verano. Con esto ya estamos haciendo mucho. 5. El delito de omisión del deber de socorro. El socorro y la petición de auxilio para con las personas necesitadas de ello es una obligación moral, un deber esencial de solidaridad que todos los ciudadanos tienen para con los demás. También es un deber cuyo incumplimiento castiga el Código Penal como delito denominado delito de omisión del deber de socorro. En este delito puede incurrir el que no socorriendo a una persona que se hallara desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiera hacerlo sin riesgo propio ni de terceros. La pena será la de multa de 3 a 12 meses. Pregunta de examen. ¿Eh? La omisión de socorro, multa de 3 a 12 meses. La pena será de multa de 3 a 12 meses. El que impedido de prestar socorro no demande con urgencia auxilio ajeno, la pena será la misma que en el caso anterior. Cuando la víctima lo fuera por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, es decir, que te das a la fuga, la pena correspondiente al delito es muy grave y será de prisión de 6 meses a 18 meses. Si el accidente se debiera a imprudencia, la pena será de prisión de 6 meses a 4 años. Este cuadradito es todo pregunta para examen. No correr o prestar auxilio a personas necesitadas de él es un comportamiento inadmisible, más refleja una grave irresponsabilidad elemental solidaridad y conciencia ciudadana. También la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación establecen la obligatoriedad de prestar auxilios o solicitar auxilio tanto para los usuarios de las vías implicados en un accidente de tráfico como para los que lo presencien o tengan conocimiento de él. Vamos con el 6, botiquín de primeros auxilios y pequeñas curas. Aunque no es obligatorio, sí es recomendable llevar en el vehículo un pequeño botiquín con los elementos imprescindibles para atender y realizar pequeñas curas en caso de accidente. Es convenientemente mantenerlo siempre en el vehículo, pues la necesidad de usarlo puede surgir en cualquier momento y en condiciones de ser utilizado. Entre el material sanitario de este botiquín se puede incluir el siguiente: guantes quirúrgicos. Es importante llevar un par de guantes en el interior del vehículo a mano, por ejemplo en la guantera. Si hay que taponar una herida abundante, de nada sirve tener los guantes en un lugar inaccesible. Procure mantener estériles los guantes y observe el plazo de caducidad de los mismos. Algodón prensado, arrollado y estéril. Compresas estériles, vendas, gasas y apósitos estériles. Gasas, apósitos adhesivos, tiritas, etc. Una tira de goma elástica de entre 5 y 10 centímetros de ancho y no menos de metro y medio de largo. ¿Esto me lo pueden preguntar? Sí. Un pañuelo grande, como los que utilizamos para adorno femenino de cabello o cuello. Esparadrapo, un par de tijeras, unas pinzas imperdibles, alguna solución desinfectante. Si se sabe utilizarse una mascarilla para la ventilación artificial, aunque no es imprescindible. Sin embargo, no basta con llevar el botiquín, los productos y utensilios necesarios. Lo más importante es mantenerlos siempre en condiciones de uso y saber utilizarlos adecuadamente. La ignorancia o imprudencia en su utilización pueden ser perjudiciales y hacer más daño que beneficio. No se debe olvidar que la ayuda o auxilio que se preste ha de consistir en realizar determinadas maniobras que han de ser bien conocidos por la persona que auxilia y que no deben de hacerse nada que no se conozca como remedio útil y correcto. Por consiguiente, en caso de desconocimiento o duda, lo mejor es abstenerse. Ello no quiere decir que se haya de abandonar el lugar del accidente y huir de las obligaciones y responsabilidades para con los demás. Una cosa es no saber hacer una cura de emergencia y otra muy distinta, no pedir auxilio y no cooperar para que las víctimas sean atendidas y contribuir a salvar vidas humanas. Y hasta aquí el tema 1 de primeros auxilios. ¿Alguna duda? No, todo bien, Ángel.